Hola con todos y todas, estamos en una nueva edición de su programa Trazando Líneas, esta vez con un invitado que va a acompañarnos a abordar temas tan importantes como la democracia, la justicia y la política. Pero antes de ir con nuestro invitado, no olviden suscribirse a nuestro canal La Línea y seguirnos en todas nuestras redes en @LaLíneaPE. Y como les comentaba, estamos con el doctor Duberly Rodríguez, él es un abogado conocido, político también, pero ¿quién mejor que él para presentarse? Cuéntenos, Duberly, ¿quién es usted? ¿Cómo se presentaría a nuestra audiencia? Bueno, yo creo que por los cargos o responsabilidades que uno ha tenido dentro, digamos, de las confianzas que nos ha otorgado el pueblo. Bueno, he tenido el mérito de haber sido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú entre 1973 y 1975. He sido regidor de la municipalidad en Chiclayo. También he sido congresista de la República entre 1985 y 1990. Y a partir de 1996, vocal superior de la Corte de Justicia de Lambayeque, y a partir del 2007, juez de la Corte Suprema, y el 2017 y el 2018, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Quizá un poco el cargo por el que más lo recordamos también, ¿no? Como presidente del Poder Judicial. Y justamente quería llegar un poco a ese tema, o sea, como sabemos en el Perú, caer en un problema judicial, enfrentar el sistema judicial es casi una maldición, ¿no? Es enfrentarse a una serie de mecanismos, corrupción, digamos a un monstruo, ¿no? Usted que ha conocido justamente al monstruo por dentro, ¿por qué tenemos la justicia tan injusta que tenemos? ¿Por qué este sistema judicial termina siendo tan engorroso, tan además inequitativo con algunos, riguroso con otros, ¿no? Podría hacernos una aproximación inicial. Su pregunta me hace recordar una maldición gitana que dice: deseo que tengas muchos juicios y que los ganes. O sea, el solo hecho de ya de tener un juicio ya es una maldición, aunque gane el juicio. Y cuando dice aunque lo ganes, ¿qué está diciendo ahí? Que todos los juicios demoran prácticamente como si fueran siglos. Entonces yo creo que el principal problema que tiene el sistema de justicia en el Perú es la demora, que se llama lentitud procesal. Vale decir, ningún conflicto, sea laboral, civil, penal, se resuelve de manera rápida. Demora un promedio de 2, 3 años y otros pues hasta más de 10 años. Entonces eso tiene su explicación en varios factores. En que el número de fiscales, por ejemplo, el número de jueces no es el suficiente para atender todos los casos que llegan o que todos los casos que se judicializan. Pero también hay que tener en cuenta que eso también depende de la cultura de la población. Tenemos una cultura muy litigiosa, todo lo convertimos en juicio. Claro. El problema más pequeñito, hasta con digamos, un intercambio de palabras con un vecino, lo convertimos en un juicio. Sí. Entonces tenemos una cultura litigiosa, entonces eso genera sobrecarga procesal que lleva a que los procesos demoren demasiado. Pero estamos hablando de una justicia, que es la justicia ordinaria, es decir, la justicia del Estado, que, para que me entiendan, es la que está, digamos, representada por el Poder Judicial. Pero también a partir de la Constitución del 93, aunque parezca paradójico, tenemos la jurisdicción especial, es decir, la justicia comunal rondera, donde tenemos otra jurisdicción, ya no la jurisdicción ordinaria, con códigos, con normas, sino la jurisdicción especial se llama, la jurisdicción especial comunal rondera, que la administran, diríamos, que la administra el pueblo mismo, casi como lo que en Europa sería el jurado de conciencia, que es el pueblo mismo administrando justicia. Porque la justicia comunal rondera tiene características que son muy buenas. Uno, que es rápida, es decir, se resuelve en horas. Claro. Por ejemplo, un problema, para que me entiendan, un problema de conflicto, de violencia familiar, que el esposo le pega a la esposa. La esposa va a denuncia ante la ronda campesina, convocan a la asamblea, porque la asamblea es la máxima autoridad, que es el tribunal prácticamente, y se juzga en instancia única. ¿Cuánto demora? Presentación de cargos. La agraviada dice: mi esposo me pega, genera violencia, y el esposo se defiende, y luego la asamblea decide el castigo que le va a poner, y el conflicto queda resuelto en cuestión de horas. Y ahí no hay pues recurso de apelación, ni casación, ni nada. En tanto que en la justicia ordinaria pues demora. Y esa justicia comunal rondera, uno, que es rápida, y dos, que es gratuita, porque no cuesta absolutamente nada. Entonces, si usted hiciera una encuesta en las zonas rurales donde hay rondas campesinas,
el 90% de la población respalda las rondas campesinas. Y prefiere acudir a la ¿Y qué dice de la justicia ordinaria? Ni siquiera el 10%, digamos, recurre a la justicia ordinaria. Pero también ellos tienen una convicción que me parece interesante que ustedes la conozcan. De 10 procesos que hay en la jurisdicción ordinaria, ¿entiendes? El Poder Judicial, ninguna de las partes queda satisfecho. Todos dicen que no les hicieron justicia, que se vendieron, que se... En cambio, en la jurisdicción ordinaria, de 10 casos que resuelven, prácticamente los 10 se quedan satisfechos. Y obvio, pero ellos también son conscientes de que no siempre van a resolver adecuadamente. Sí. Pero dicen, de 10 casos que resolvemos, estamos seguros que 8 lo resolvemos bien. Y nos podemos equivocar en 2. En cambio, la justicia ordinaria podría ser que los 10 lo resuelvan mal, ¿no? Entonces, ese es el tema de desconfianza que hay de la población respecto al sistema de justicia. Claro, por un lado está esta cultura litigiosa que usted dice, tendemos a judicializar todo, especialmente en el plano civil, ¿no? Estos conflictos que pueden resolverse de otra forma. De otro lado está también esta lentitud, esta falta de interés, la corrupción, que seguro también hablaremos más adelante. Y usted hablaba de esta otra justicia de las rondas que también resuelven temas concretos y que han tenido además los últimos años una muy mala prensa, ¿no? Hemos visto campañas sistemáticas contra las rondas campesinas, pero ¿por qué la gente no queda contenta, no queda satisfecha y a la vez sigue demandando en el sistema judicial, ¿no? Esta lentitud, vimos sobre el caso Bustos, ¿no? 34 años después hay una sentencia, entonces es algo que puede escapar la comprensión, ¿no? Y que puede aparentar también que no hay salida. O sea, cómo mantener el Estado de Derecho en esas circunstancias. Bueno, es un tema de crisis de legitimidad, pero la desconfianza de la población respecto al sistema de justicia ordinaria es más que nada por la lentitud, por la demora. Claro. Porque justicia que tarda ya no es justicia, pues también dice otro refrán. Entonces yo creo que el principal reclamo que hacen es la demora. Entonces, y por otro lado también obviamente la dosis de corrupción que se presenta y que no lo podemos negar, pero la corrupción no está, digamos, solamente en los jueces, como la gente dice. Claro. La corrupción está en todo el sistema de justicia, vale decir, arranca con la policía, ¿no? Entonces los niveles de corrupción en la policía pues son altísimos. El Ministerio Público no se queda atrás y también los jueces, aunque yo lo tengo que afirmar con cierta contundencia porque yo he estado 23 años en el Poder Judicial y yo creo que la absoluta mayoría de jueces no son corruptos. Que se equivoquen en sus fallos es otra cosa, pero que sean corruptos, no. Además, los mecanismos de control ahora son mucho más rígidos y la gente incluso, digamos, así nomás ya no entrega dinero, esas cosas, y si lo hace, graba, filma. Entonces, ya esos niveles son bajos. Yo creo que la crítica fundamental más bien está, por ejemplo, en la justicia penal, que es la que yo más trabajo y que usted de alguna manera también podría verificarlo. La justicia penal es la vitrina de la justicia. ¿Por qué? Porque son casos mediáticos, violaciones, robos, corrupción. Claro. En cambio, los casos civiles, como son intereses privados, por lo general la ciudadanía no se interesa por el tema. Entonces, ¿qué pasa en el sistema de justicia? Hemos asistido a lo que es una reforma procesal penal que ha sido en toda América Latina y se ha implementado un modelo procesal que se llama el acusatorio garantista. ¿Qué es el sistema acusatorio garantista? En que sin acusación no hay juicio. El que acusa es el fiscal y el que juzga es el juez. Ese es digamos, el ABC de este modelo. Pero también implica una separación de funciones. La fiscalía hace la investigación y luego acusa, y los jueces son jueces de fallo o jueces de juzgamiento. Pero los jueces son en lo que se llama el triángulo procesal, ellos están arriba en el vértice, y abajo están las dos partes que se enfrentan. ¿Quiénes son? La fiscalía y la defensa. Entonces las partes son parcializadas. La fiscalía va a querer siempre una condena y la defensa va a querer siempre una absolución. Es decir, para los fiscales todos son culpables y para la defensa todos puede ser que piensen que todos son inocentes. ¿Y quién va a resolver ese dilema? Un tercero imparcial que se llama juez. Por eso él está arriba en el triángulo procesal. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? El juez, la mayoría de jueces, ojo, digo la mayoría, no digo todos, mi respeto para aquellos que no han renunciado a su potestad. La mayoría de jueces han renunciado a la independencia y a la imparcialidad y juegan en equipo con la fiscalía. Sí. En un caso, por ejemplo, mediático, la fiscalía investiga, antes de que se cite a la audiencia de prisión preventiva, ya le filtró toda la información a la prensa y cuando van a la audiencia de prisión preventiva, ese procesado ya está muerto. Tendría que buscar a Dios como abogado para que lo pueda, digamos, salvar. Entonces, está gravemente afectada la imparcialidad de los jueces. ¿Por qué? Porque los fiscales con los jueces
creen que ambos juegan para el mismo equipo y que son los valientes que están en la lucha contra la corrupción, contra todo tipo de, digamos, de delitos, cuando un juez por principio no puede ser anti. Porque si un juez es anti, ya es un juez parcializado. Claro. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Pero es muy interesante porque también los medios de comunicación se han vuelto un poder que está jugando ahí en el terreno judicial, ¿no? Lo que usted menciona, mientras más mediático es el caso, más presión existe sobre los jueces, ¿no? Y más presión también para que la condena social se ponga por encima del tema judicial, ¿no? Entonces, creo que este caso pues grafica muy bien la crisis que estamos viviendo. Y justamente usted hablaba de la Fiscalía. Hemos tenido un protagonismo inusitado de la Fiscalía estos últimos años, digamos, quizá para ponerle una fecha, desde el 2016, digamos, cuando empiezan los fiscales a investigar a Keiko Fujimori. Quizá un poquito antes podríamos ver a nivel regional casos muy sonados como el de Gregorio Santos, el presidente regional de Cajamarca. Entonces empieza a haber una protagonismo judicial y sobre todo fiscal en la política, ¿no? Podríamos hablar del Afware, después podemos volver al tema, pero situándonos ahora, ¿no? ¿Por qué este protagonismo fiscal? En un momento, claro, tiene connotación política, y creo que ya el último año con la actual fiscal de la Nación, su interpretación que hace de la Constitución para investigar un presidente en funciones, las 60 y tantas carpetas que abre el presidente Pedro Castillo, amplificado obviamente por todos los medios de comunicación, pues ya sientan un precedente en la judicialización de la política, digamos, ¿no? ¿Cómo entender este protagonismo fiscal y judicial en el terreno político? Usted que ha sido y es político y también juez. Yo recuerdo que cuando resulté elegido presidente del Poder Judicial, la primera cosa que dije es que el Perú afronta la judicialización de la política. Es decir, los fiscales andan detrás de los políticos. No sé si usted se podría dar cuenta. Están detrás de los alcaldes, detrás de los gobernadores regionales, detrás de los congresistas, porque ahí hay lo que ellos llaman hay carne. ¿Por qué? Porque es noticia, va a ser titular. No están interesados en investigar, por ejemplo, la modalidad delictiva de la gota a gota, esa que hay, por ejemplo, en los mercados, en el mercado central, que la hacen los colombianos, los venezolanos, donde prácticamente quedan víctimas de extorsión casi de por vida, porque usted hace un préstamo de 1.000 soles, no puede pagar. Está prohibido que pague, sí, para que siga pagando el interés, entre comillas. Entonces, la Fiscalía prácticamente ha abandonado la lucha principal contra la delincuencia y se ha dedicado exclusivamente a lo que podríamos llamar a la delincuencia política. ¿Y por qué le da prioridad a eso? Porque da rentabilidad política, porque se vuelven famosos los fiscales, los jueces igual, y entonces, en tanto que los otros campos prácticamente están a su suerte, ¿no? Usted vaya a decirme, pues, en el Callao, a ver, ¿qué labor podría desempeñar el Ministerio Público? Ahí están los barracones, ahí están los asaltantes haciendo lo que quieren. ¿Por qué? Porque el sistema judicial en el Perú fundamentalmente está abocado a la persecución de los políticos, con razón o sin razón. Claro. Porque puede ser que efectivamente algunos sean corruptos y sí, con toda razón que los investiguen y que eventualmente los puedan mandar presos o condenarlos. Pero ahí viene el tema de cómo se puede degenerar el tema de la judicialización del poder en algo más grave, en lo que se llama el lawfare, ¿no? ¿Qué es eso? La que se usa lo judicial para perseguir adversarios políticos, sobre todo para perseguir a gente de la izquierda. Y eso no lo vivimos solo en el Perú, eso lo hemos vivido en ¿cómo se llama? En Ecuador con Rafael Correa, que ya está condenado, lo hemos vivido en Argentina con Cristina Kirchner, y lo quisieron hacer con Evo Morales cuando hubo el golpe, ya estaba ya denunciado por varios delitos, ¿no? Entonces, y en el caso del Perú yo creo que la lawfare con fuerza empezó con Gregorio Santos. Entonces, fue una persecución brutal, entre otras cosas debe la ciudadanía entender. Todos los ciudadanos tenemos derecho a lo que se llama el juez natural. ¿Qué significa eso? Que si usted cometió un delito en Tumbes, el juez competente para investigarla es el juez de Tumbes. Pero resulta que ahora todo lo que es así, digamos, mediático, se transfiere la competencia de Tumbes, por ejemplo, a Lima. Y tenemos una Corte Superior Nacional que ve temas de corrupción de funcionarios, que ve el tema de crimen organizado. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los casos que sean del Cusco, por ejemplo, me acuerdo del alcalde Moyehuanca, de Espinar. A él le atribuyeron un delito en Espinar, pero lo trajeron
a Ica. Era ¿no? un absurdo, ¿no? En todo caso, Una hubieran llevado aberración. algo más cercano, a Cusco, a Arequipa, a Moquegua, no, pero porque ¿qué se busca con eso? Aislarlo completamente de la población, incluso de su familia, ¿no? Para que no le pueda ayudar. Entonces, eso es una cosa ya perversa, y entonces, a raíz justamente de la judicialización de la política, es que se están dando esos males. Y más que nada, para terminar esta reflexión, el tema es que hay, digamos, los poderes fácticos. Miren, un juez tiene que ser independiente, pero ¿independiente de quién? De los poderes, pues, del poder económico, que no esté sometido al poder económico, que no esté sometido al poder político. Pero, ¿cuál es ahora el poder que realmente más influye en los jueces? Es la prensa, los medios de comunicación. Entonces, por eso es que una vez Alberto Borea dijo, el juez más está pensando en los titulares de los periódicos que en el caso concreto en sí, ¿no? Entonces, ese es un tema que preocupa. ¿Por qué? Porque el juez deja de ser imparcial, deja de ser independiente, y ya no resuelve pues con imparcialidad, sino ya está prácticamente con lo que decimos procesalmente en un lenguaje que hablamos los jueces, está contaminado. Y un juez contaminado ya es un peligro para la administración de justicia. Por eso es que yo he llegado a la conclusión, pese a que he estado yo 23 años en el Poder Judicial, así como hay la jurisdicción especial ahora, que son la justicia comunal rondera, también a la jurisdicción ordinaria, ¿por qué no llevamos los jueces populares, que son el jurado de conciencia, que funciona, digamos, no pues al 100% perfectamente, porque no hay nada perfecto, pero el sistema anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, Australia y la mayor parte de Europa tienen el jurado de conciencia, algunos mixto, escabinado, por ejemplo, mitad de jueces profesionales y mitad de jueces populares, como en Alemania. Entonces yo ya estoy tentado a plantear dentro de las reformas y dentro de la nueva constitución que queremos pelear, es justamente que se implante el sistema de jurados, porque un jurado, sí creo yo que será un jurado independiente, porque ese jurado se constituye solamente para un caso, está encerrado los días que dure el juicio, no ve ni periódico, está prohibido ver televisión, no tiene que tener los antecedentes del acusado, él no pregunta, él solamente está mirando cómo se pelea el fiscal con la defensa, y luego al final le preguntan cuál es su decisión. Eso se llama veredicto, con culpable o inocente. La pena ya la pone el juez, porque el jurado no sabe nada de derecho, y es mejor que no lo sepa, porque si no malogra todo. Entonces, ese jurado no tiene que rendirle cuentas a Panorama, a Cuarto Poder, a la República, al Comercio, a la ONMA, a la Junta Nacional de Justicia. No le rinde cuenta a nadie más que a su conciencia. Claro, y que además, perdón, los medios de comunicación responden a los intereses de sus dueños, ¿no? Son empresas, son corporaciones, no son la voz de la ciudadanía, ¿no? Entonces esto se vuelve más perverso todavía. Y sí, que interesante poder abrirnos a otros sistemas judiciales, anglosajón. Por ejemplo, en Bolivia los jueces son elegidos por votación popular. No sé si ha visto ese tema y cómo está funcionando. Bueno, eso de Bolivia me parece que ha tenido ciertas dificultades y no está funcionando en los términos como lo estableció la Constitución. Porque eso no solamente era para el Poder Judicial, sino incluso para el Tribunal Constitucional. Pero lo que sí debe haber es que debe haber presencia en los tribunales más altos de la República, por ejemplo, de los pueblos originarios. Porque no es posible que en un Supremo Tribunal de la República, por ejemplo, de la Justicia Ordinaria, no haya un solo juez indígena. Claro. Porque cuando lleguen casos de esa naturaleza, los jueces de la Corte Suprema, que tienen una cosmovisión totalmente occidental y cristiana, no van a entender para nada los paradigmas de la justicia comunal, por ejemplo, amazónica rondera. Claro. Y lo hemos visto un poco en esta coyuntura, ¿no? Esta coyuntura, estos 3 meses, 4 meses de movilización que hemos vivido, donde los pueblos originarios han tenido mucho protagonismo y donde también ha habido una judicialización y una criminalización muy fuerte, ¿no? Hemos visto a dirigentes campesinas, a quechohablantes que han sido detenidas en prisión preventiva. Hemos visto también jóvenes de Sicuani, ¿no? Que eran de las comunidades de Canchis, que también fueron detenidos con prisión preventiva y que al final tenían ese problema de la justicia que usted menciona, ¿no? ¿Cómo evaluar el comportamiento también del Poder Judicial y de la Fiscalía estos meses de crisis política, ¿no? ¿Ha habido independencia de poderes? ¿Está en riesgo esta situación? Miren, dentro de lo que llamamos la democracia liberal, que es la que podemos hablar que ya tenemos ahora, no, pues hay la llamada división de poderes. Lo ideal sería que cada poder sea independiente del otro poder para que haya lo que se llama el contrapeso. Es decir, el Poder Judicial pueda controlar, digamos, al Poder Legislativo, y a su vez, por ejemplo, el Tribunal Constitucional también pudiera, digamos, como fiscalizar, aunque la palabra podría sonar muy dura, al propio Poder Judicial, porque si no, ¿para qué existiría el Poder Judicial? Perdón, el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué pasa?
Si los miembros de todas estas instituciones autónomas renuncian a su independencia, pues obviamente no tenemos ninguna garantía, digamos, para la protección de los derechos fundamentales. Si nosotros quisiéramos que los jueces de la República tengan bien clara la posición de que ellos tienen que ser independientes de todos los poderes fácticos, incluido el poder mediático, que es el principal enemigo que ahora tiene la independencia de los jueces, y también ser independiente de sí mismos, porque yo tengo una reflexión. Un juez puede ser independiente del poder, digamos, económico, puede ser independiente del poder mediático, puede ser independiente del poder político, pero ¿sabe qué? Tiene que ser independiente de sí mismo. ¿Qué significa? Porque cada juez es un ser humano y carga también pues con su mochila. ¿Y qué significa? Un juez tiene religión, un juez también tiene posición política, y eso tiene que dejarlo de lado a la hora que es juez. Imagínense, yo cuando entré de juez eran las cosas que me decían, pero Duberlí, pero si tú vienes de la extrema izquierda, has sido de Patria Roja, ¿cómo vas a ser juez? Seguramente vas a condenar a todos los apristas o los fujimoristas. Un momentito, yo ya asumí que soy juez y tengo que hacer en lo posible de tratar de ser independiente e imparcial, y creo, en mis 23 años juez, no he tenido ninguna queja que me hayan dicho que Duberlí resolvió digamos, en base a su posición política, porque lo tuve claro. Entonces, ahora ya no soy juez, ahora yo soy un ciudadano común y corriente, nuevamente estoy en la actividad política, he vuelto a lo que ha sido en cierto modo mi raíz, y entonces yo creo que hay que hacer mucho esfuerzo y hay que capacitar a los jueces para que asuman que deben ser independientes e imparciales. Claro, y esto, más allá también del compromiso del juez, nos lleva a la reforma de todo el sistema de justicia, ¿no? Que siempre está en cuestión, siempre se están planteando reformas, y el tema de dónde viene la reforma, si el Poder Judicial tiene capacidad de autorreformarse o no. Yo creo que dentro de todos los poderes del Estado quizá es uno de los más impermeables al cambio, ¿no? Más lento. Usted es uno de los pocos que tiene una reflexión que liga esta capacidad de reformar, esta necesidad de reformar el sistema judicial a un cambio más integral de la sociedad peruana, ¿no? Y lo que puede explicar también, lo que puede implicar un cambio de constitución, ¿no? Lo hemos escuchado vincular estos dos procesos, ¿no? Una reforma de la justicia que amplíe los marcos de la justicia liberal, ordinaria, etcétera, abriéndose a la interculturalidad, abriéndose a las distintas formas de ejercer justicia que tienen las fuerzas vivas de nuestro país. Y este elemento que es el marco constitucional, ¿no? La Constitución ahora dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, pero que la delegamos en el Poder Judicial, y en ese camino de delegación se pierde, ¿no? ¿Cómo es la reflexión que tiene respecto a la necesidad de un cambio de Constitución? ¿Y por qué desde una Asamblea Constituyente? Ya, bueno, primero el tema que usted me dijo, si el Poder Judicial se puede reformar a sí mismo. Yo creo que no es que el Poder Judicial solito se va a reformar, pero sí tiene mucho que decir, porque son pues los que están adentro. Claro. Por ejemplo, yo estaba dentro del Poder Judicial y puedo tener una opinión, digamos, autorizada para qué reformas podemos hacer. El tema es que no se puede imponer tampoco desde afuera una reforma mal hecha, porque eso es lo que hizo, por ejemplo, Fujimori, ¿no? A partir del año 92. Pero antes del 92 o después del 92 hubo, por ejemplo, un gran movimiento, una gran movilización nacional donde estaban distinguidos juristas, ¿no? Que eso se llamó el Seriajus, ¿no? Entonces ellos elaboraron, por ejemplo, una serie de propuestas. Entonces debemos volver a hacer algo así, es decir, convocar a la academia, a los profesores universitarios, a las facultades de Derecho, a los colegios de abogados, es decir, a los que saben pues del tema, porque tampoco es correcto, que como ustedes no se pueden reformar a sí mismos, entonces pongámosle que lo reformen pues que los ingenieros civiles. No, pues tampoco es así, claro. ¿No? Tiene que siempre ser protagonista el que conoce más el tema, el que tiene más experticia, porque yo no me voy a poner por ejemplo, a reformar, qué sé yo, el Ministerio de Agricultura, pero si nunca he sembrado ni una papa. Entonces yo creo que también tenemos que tener cuidado en ese. Ahora, ¿cómo lo vinculamos digamos, algunas banderas? Yo creo que en este momento debemos levantar, digamos, dos banderas. La lucha por una nueva república, la refundación de la república, porque tenemos, digamos, ya 200 años de república, pero la primera república pues fue la república aristocrática, básicamente de los caudillos militares y luego de los terratenientes, de los gamonales, que de alguna manera terminó esa república aristocrática con la reforma agraria de mi paisano Juan Velasco Alvarado el 24 de junio de 1969. Pero, digamos, en esa nueva república, pregunto, ¿han tenido alguna participación en la vida política, por ejemplo, los pueblos originarios? No, son los eternos excluidos del sistema. Entonces, una nueva república tiene que darles a ellos protagonismo dentro de esa, puede decir, las naciones o nacionalidades. Porque, ¿qué podemos extraer, por ejemplo, del levantamiento del sur, particularmente de Puno?
¿Quiénes son los que han venido? Quechua y aymaras, pero llamémoslos por su nombre, son naciones quechua y aymara, y naciones que no solamente están en el Perú. Claro. Los aymaras están en Bolivia, claro, están en Chile, están incluso en Argentina, y vamos a los quechuas. Los quechuas están en Bolivia y sobre todo la mayoría de quechua hablantes está en Ecuador, incluso más que en el Perú. Son dos naciones que no tienen pues frontera, porque el principal elemento que los une es el idioma, porque ellos no tienen territorio, porque el territorio ya es el Estado. Entonces, esas naciones no han estado presentes. Estamos hablando de las naciones más grandes, pero también tenemos la chanca, tenemos las 50 y tantas nacionalidades que tenemos en la Amazonía. Entonces, a ellos tenemos que darle inclusión en una nueva república, y eso tiene que diseñarse a través de una herramienta jurídica que se llama nueva constitución. Como había ocurrido en Chile, lamentablemente no se terminó el partido, digamos, que se había comenzado con goleada, y bueno, terminó casi en una derrota, porque no se aprobó en el referéndum la constitución más avanzada que se ha podido construir en los últimos tiempos, pero de ahí tenemos que sacar lecciones, claro, que cuando vayamos a la nueva constitución tenemos que conquistar el momento constituyente para tener correlación de fuerzas favorable, porque si no tenemos una correlación de fuerzas favorable, sencillamente la constitución nueva va a ser peor que la del 93, exacto, porque muchos hablan con añoranza, con melancolía de la constitución del 79, sí pues. Quieren volver a la constitución del 79. Claro, pero ¿qué pasa? Ahí, ¿cómo estuvo la izquierda? Fuerte estuvo la izquierda ahí, pues. Los dioses del Olimpo de la izquierda estuvieron ahí en la Constitución del 79. Carlos Malpica, Javier Díaz Canseco, Ledesma, Hugo Blanco, los dirigentes de la CGTP, estuvieron. Por eso que se consiguió una constitución progresista. Entonces, si nosotros queremos tener una nueva constitución, tenemos que tener una correlación de fuerzas favorables y luego también conquistar la hegemonía en la mente del pueblo, porque si no, redactamos la constitución y cuando vayamos al referéndum de consulta, la rechazan como Chile. Entonces, ¿para qué hicimos semejante movimiento? No, toda la lucha tiene que ser... Justamente usted hablaba del momento constituyente, ¿no? Y efectivamente, ¿usted cree que ya se abrió ese momento constituyente? ¿Ya estamos transitando hacia una nueva constitución? ¿Y por qué tendría que ser una asamblea constituyente y no, como dicen también otros, reformas puntuales a esta constitución? ¿Qué cualitativamente distinto trae ese momento en el cual abrimos el proceso de escribir una nueva constitución? A ver, son dos cosas que me he preguntado. El momento constituyente. Yo creo que para hablar de momento constituyente, a quienes venimos de las filas de la izquierda, antes hablamos en un lenguaje que se llamaba condiciones objetivas y condiciones subjetivas para la revolución. Las condiciones objetivas eran la explotación, la pobreza, eso estaba ahí, porque eran condiciones objetivas, usted la podía ver. Pero ¿cuáles son las condiciones subjetivas? El nivel de conciencia. Entonces hay nivel de conciencia atrasado, hay nivel de conciencia intermedio y hay nivel de conciencia avanzado. Entonces tenemos que hacer avanzar el nivel de conciencia de las masas y luego ahí estarán maduras las condiciones, sobre todo subjetivas, es decir, el grado de organización del pueblo, para que haya revolución. Bueno, no estamos hablando de revolución ahorita, estamos hablando de la Constitución. Yo creo que condiciones objetivas hay. Por ejemplo, con la crisis de la pandemia, ¿qué cosa constatamos? Que el Estado estaba totalmente desarmado. No podía responder a una emergencia sanitaria como esa. ¿Por qué? Porque el Estado ha renunciado a su rol principal de, digamos, atender el servicio de salud y todo se ha privatizado. Entonces uno tenía que recurrir al sector privado, a las clínicas. Ahora nomás en este tema de las lluvias del Yaku. Del ciclón Yaku. Del ciclón Yaku, ¿no? Porque Yaku es agua. De este ciclón Yaku. A ver, ¿por qué el Estado no puede responder bien ahí? Porque no hay planificación, pues. Porque no hay planificación. ¿Y por qué, por ejemplo, en Ecuador, que es lo mismo y que llueve lo mismo, por qué no causa los daños que causa en el Perú? Porque ya Rafael Correa hizo planificación, ya vio cómo iban a ser los drenajes de los ríos, etcétera. Entonces, ahí hay planificación. ¿Por qué? Porque el Estado no juega un rol subsidiario, sino juega un rol protagónico, por ejemplo, en carreteras, en caminos y en sectores estratégicos, ¿no? Y eso, entonces, aquí en el Perú no se va a dar porque sencillamente el Estado está reducido a un segundo plano. Entonces viene el tema de quién hace la Constitución y qué concepción tenemos de producto de qué tendría que ser una nueva Constitución. Aquí viene el tema del poder constituyente y de los poderes constituidos. El poder constituyente constituye pues un Estado, constituye una nación, ¿cierto? Entonces, y al constituir a la nación o al Estado, constituye los poderes. Y esos poderes, por ejemplo, en el caso nuestro son tres.
Poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. Entonces, esos poderes son poderes constituidos. Y la pregunta es, ¿un poder constituido como es el poder legislativo puede convertirse en poder constituyente? Eso es imposible. No puede ser en simultáneo poder legislativo, usted que también estaba ahí, y en simultáneo poder constituyente. ¿Por qué? Porque el poder constituyente en principio necesita dedicación a tiempo completo, de manera exclusiva. Usted no va a estar en la mañana de parlamentaria, de congresista y en la tarde de constituyente. No, pues tiene que estar las 24 horas del día, por decirlo, en la labor constituyente. ¿Por qué? Porque no es solamente de elaborar el artículo, usted tiene que atender a la población, consultarle cuáles son sus derechos. Por ejemplo, ahorita que tenemos el tema ecológico. Que diga se pasó otra vez del Yacu, ya no tengo tiempo para, digamos, explicar, pero este es también por un problema de ecología, pues, de calentamiento global. Cambio climático. El principal problema que afronta la humanidad es el calentamiento global. Y eso lo tenemos que combatir, por ejemplo, cambiando el tema, por ejemplo, de los combustibles fósiles, que son los que generan contaminación, a ir a las energías limpias, las energías verdes, ¿no? Entonces, renovables. Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, el poder constituyente es un poder de poderes. No hay nada que esté por encima del poder constituyente. No, entonces es un poder originario. Y los poderes constituidos son poderes derivados. Y un poder derivado, como es el poder legislativo, no puede hacer la función de poder constituyente. Que puede modificar una norma de la Constitución, sí lo puede hacer, y lo ha hecho ya varias veces. Pero eso no lo convierte en poder constituyente. Exacto. Y más bien se puede desnaturalizar, que queriendo cambiar todo, se convierte en poder constituyente. Y además ya tenemos una experiencia fracasada ahí en ese tema. En el año 2000 o 2001, el Congreso de la República de aquel momento tenía una comisión de Constitución y Reglamento que la presidía un distinguido compañero de izquierda, Henry Pease. Y además en esa época se acordó por ley, se suprimió la firma de Fujimori de la Constitución del 93. ¿No? Y por otro lado se le dio a esa comisión que elaborara un texto de nueva Constitución. Y Henry Pease, bien mandado, lo hizo. Y tenemos el texto. Pero no se comenzó a discutir pero ni un artículo. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para eso. Entonces eso ya es una experiencia fracasada. Tenemos que ir a una reforma total de la Constitución. Y no significa que no vamos a poner nada de la Constitución del 93 en tema de derechos, de eso está casi, se copia. Pero en el tema clave está en el rol del Estado, el carácter del Estado. Nosotros tenemos una propuesta, un Estado plurinacional y una sociedad del buen vivir, que en quechua es el Suman Causay. Es el Estado plurinacional. Puede ser también conflictivo, porque de eso se han agarrado en Chile para combatir, porque no, que las nacionalidades van a tener mucho poder. Bueno, en Ecuador no le pusieron plurinacional, le hicieron pluricultural. Eso ya se verá en su momento, pero el concepto es ese. Claro, y el reconocimiento que trae, ¿no? Y para ir cerrando, Duberly, hemos vivido meses muy convulsionados. Creo que ha sido muy duro ver la represión a las protestas, pero también a la vez muy esperanzador el protagonismo popular que ha ido tomando la población, este levantamiento, estas movilizaciones que hablabas de pueblos quechuas, aymaras, que efectivamente demandan tener un protagonismo en la historia. Pero a la vez estamos viendo esta recomposición del poder, ¿no? Yo creo que están buscando más bien salvar el modelo, darle un nuevo aire, como el 2001, ¿no? El 2001 se va Fujimori, cambian la firma de Fujimori por la de Toledo y todo lo demás se mantiene igual. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Qué perspectivas ves ahí? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Cuál sería tu evaluación del momento político? Quienes estamos un poquito ya metidos en la política, uno tiene que también hacer como tomarle el pulso, ¿no? Y como te toman el pulso de tu muñeca. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahorita, por más que hubo una fuerte protesta, sobre todo en el sur, ese levantamiento, pero genera, digamos, fenómenos nuevos. Por ejemplo, antes nadie se hablaba de que los autoconvocados. Claro. Ellos solitos se convocan. Es decir, no hay una dirección nacional que los convoque. Se autoconvocan. Pero eso también tiene límites, porque no hay dirección pues nacional. Entonces, está bien que el sur se levante, pero todo el Perú se levantó. No es verdad. Entonces, nos falta hacer avanzar ese nivel. ¿Por qué? Porque si no se queda lo que se llama el espontaneísmo. Y nosotros no podemos hacer culto al espontaneísmo ni seguidismo. Debemos de tratar de que eso tenga dirección. No es que nosotros nos vamos a poner delante de ellos, que ellos se conviertan en dirección. Sí, bueno, es un momento de muchos desafíos, efectivamente, una derrota, un fracaso de todas estas demandas que se han abierto sería un muy duro golpe para todas las fuerzas movilizadas, tanto para los pueblos originarios, las centrales sindicales, para todos los que estamos, digamos, empujando un cambio de fondo en nuestro país, ¿no? Muchos éxitos, Duberly, con el proceso que estás emprendiendo también a nivel político y este empeño en articular las fuerzas
populares, de izquierda, y seguiremos encontrándonos en este camino. Gracias por la invitación, Anaí, a tu disposición siempre. Gracias, Duverly.